Dios los bendiga, hermanos, a todos los presentes. Los saludamos fraternalmente en el nombre del Señor. Queremos disfrutar de esta bonita oportunidad, estudiando la palabra de Dios. Qué bendición que Dios nos da a cada instante de estar estudiando su palabra. El buen alumno estudia la tarea. La tarea nuestra es investigar lo de Dios, los misterios, la palabra de Dios que nos abre caminos para así poder afirmar cada día más nuestra fe en su nombre. Los invito para que leamos dos versículos, o mejor, dos pasajes de la Biblia. Uno es San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. San Juan 1, verso 1 al 3 y el verso 14. Y el otro es Colosenses 1, 15 y 16. Muy bien, dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Colosenses 1, 15 y 16 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, busquen por allí tal vez si están de pie o están por allí de pronto ocupaditos, haciendo algún otro ejercicio. Quisiera pedirle que se ubique en algún lugar para que entonces pueda tener buena disposición, tener buena quietud, y asimismo podamos oír bien y entender. Mi saludo a todos los hermanos, si hay hermanos conectados de algo otras poblaciones, Dios los bendiga y sean bienvenidos a la escuela dominical. Bueno, sé que siempre se conectan hermanos a la distancia de otros lugares. De todas formas, bienvenidos todos en el nombre del Señor. De pronto los que no estén conectados ahora, pero posteriormente nos van a ver y a escuchar, entonces también los saludamos en el nombre del Señor.
Vamos a meditar en esta mañana un tema que me ha llamado siempre la atención en mi vida, y lo he llamado la preexistencia de Jesús, de Jesucristo, la preexistencia. Preexistencia es decir que existe desde antes. El prefijo pre es una palabra que indica que existe desde antes de todas las cosas. Es decir, que es primero, como ya dice acá, Él es antes. Eso es preexistencia. Él es antes de todas las cosas. Y para complemento dice, y todas las cosas, es decir, las que fueron creadas después de su existencia, las que fueron creadas por Él mismo. Entonces dice, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios, en Él subsisten. No hay nada que no subsista fuera de Él. Todo está en Él y todo está creado para Él y por Él. Y sin Él nada hay. Así que esto es además de conocer alguna partecita de la doctrina, también nos motiva, nos activa la fe, en el sentido de entender que bajo su control están todas las cosas. Así que si yo vivo porque Él tiene a control mi vida. Así que si yo muero, entonces está en su control que yo me muera. Así que si yo, digámoslo, tengo salud, está en su control que la tenga. Si yo me enfermo, está en su control que la tenga. Así que Él dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano, y no hay quien se libre de mi mano. Yo soy. Entonces, de eso vamos a hablar en esta hora. Repito, nos da dos ideas, entre otras. Nos puede dar dos ideas el tema. Una, conocer parte de su doctrina. Y dos, nos anima, nos fortalece a creer, a entender y a creer que si algo, bien o mal, es decir, si estamos en paz, gloria a Dios, porque Él es el que crea la paz. Si estamos en adversidad, gloria a Dios, porque Él es el que crea la adversidad. Dice Isaías que Él es el que crea ambas cosas. Hace la paz y crea también la adversidad. Así que no hay nada. Por eso es que dice la Biblia que en todo y por todo debemos de darle gracias, porque Él es el Dios todopoderoso. Así que la preexistencia de Cristo nos lleva a pensar lo que ya leímos, que en Él fueron creadas todas las cosas. Gloria a Dios. Muchos pasajes de la Escritura, muchos, hacen referencia, escuche bien, a la existencia de Jesús antes del comienzo de su vida humana. Es decir, Jesús sí existe antes del comienzo de su vida humana. Porque una cosa es su vida humana, una cosa es su manifestación en carne, y otra cosa es su existencia como Dios. Gloria al Señor.
Sin embargo, la Biblia no nos enseña que Él existía aparte y fuera del Padre, fuera de Dios. Es decir, en ninguna parte de la Escritura encontramos que Él existiera aparte o que fuera un ser diferente a Dios, como que estuviese con Dios, como que ayudase a Dios en algo. No lo enseña la Biblia, porque la Biblia, desde la primera palabra con que se abre la Biblia, Génesis 1:1, hasta la última palabra con que se cierra la Biblia, todo su recorrido solo habla de un uno y único Dios, que no existe más, nunca, ni jamás, ni antes, ni el presente, ni después, nunca ha habido, ni hay, ni habrá otro con Él. Es más, Dios dice que Él no conoce a ninguno, Él no lo conoce. Si existiera, no lo conoce. Y si Dios no lo conoce, raro que la gente pretenda conocer que hay otro, o que existió otro. Que cuando Dios dijo hagamos al hombre, por ejemplo ese plural, Génesis 1:26, que cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaba hablando con su compañero, menor o mayor, qué sé yo, pero que estaría hablando con un compañero suyo como Dios. Es decir, un compañero Dios, o un segundo Dios, no sé, o un compañero de Dios que también sea Dios. Eso no lo dice la Biblia. Por lo menos comienza diciendo, en el principio creó. Eso es unicitario. Eso es único. Creó. No crearon, sino creó. ¿A dónde estaban los otros u otro? No lo existía. Sin embargo, la Biblia sí dice, gloria a Dios, que Jesús sí existía. Bueno, eso parece contradecirse con lo que vengo diciendo. Aleluya. Su deidad, o la deidad de Jesús, la deidad de Él es en el Padre y el Padre en Él. Como el único creador. Decir su deidad, la deidad de Jesús, no es aparte del Padre, como Él lo manifestó Él mismo. Él mismo lo manifestó. Yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo hago es lo que el Padre hace. Yo no hago nada por sí mismo. Así que, si ustedes quieren conocer quién soy yo, dijo Él, listo, mírenme. Aquí está el Padre. Así que yo no actúo por mí mismo, sino que el Padre que actúa en mí, Él es el que hace las cosas. Así que el Espíritu de Jesús, entonces, el Espíritu de Jesús existía por toda la eternidad, sencillamente porque Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Sin embargo, la humanidad de Jesús no existía antes de la encarnación, o mejor dicho, antes de la manifestación. No existía. Excepto como un plan en la mente de Dios. Hermanos, el propósito de Dios era redimir a la humanidad. Gloria al Señor. Por tanto, podemos decir que el Espíritu de Jesús entonces existía antes de la manifestación, pero no podemos decir que el Hijo como Hijo existía antes de la encarnación en ningún sentido sustancial. El Hijo como tal no existía. Existía el programa de Dios. Hermanos y amigos,
El programa de Dios, el programa de Dios redimir a la raza humana, eso ha existido, dice la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, se llama preexistencia, ya existía antes de ser creado el mundo, lo que dice donde leímos. Ya existía el programa de Dios. El programa de la redención es el programa maestro, excelente de Dios. Es el programa, repito, maestro de Dios para redimir a la raza humana. Así que a Dios no le tomó por sorpresa. A Dios no le tomó por, uy, Adán pecó y yo no me lo había imaginado jamás. Ay, cayó Adán en pecado. Lo engañaron. Lo hicieron fracasar. Eso no le tomó por sorpresa a Dios. Porque si bien es cierto, estudiamos en la Biblia que el plan de la redención, eso estaba yo no sé cuántos siglos antes de Dios crear al hombre. Es más, en el plan de Dios, dice la Biblia que el Cordero ya había muerto antes de existir el mundo. El Cordero de Dios ya había sido sacrificado en el programa de Dios. Entonces, hermanos, sin embargo, el hijo como hijo no existía, ningún hijo como hombre. Porque la Biblia dice cuándo comenzó a ser hijo. La Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hoy no es una eternidad. No es una eternidad. Antes, ese hoy da ya a entender que tiene un tiempo de partida. Ese hoy es hoy. Ese hoy no es un eterno. Ese hoy es un presente. Entonces dice, yo te he engendrado hoy. Entonces, si yo te he engendrado hoy, ese engendro no estaba en la eternidad físicamente, sino apenas en el plan, en el programa de Dios. Ahora, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde fue engendrado? La Biblia es muy clara en hablar, en decir cuándo fue engendrado, a dónde fue engendrado y en quién fue engendrado. La Biblia menciona la persona en quien se engendró. La Biblia habla en el punto geográfico donde sucedió eso. La Biblia habla del tiempo, cuándo sucedió eso. Que para ningún lector de la Biblia, ni siquiera que sea tan estudioso, basta con que lea la Biblia. La Biblia es muy clara en decirle, y el Espíritu Santo vino y le dijo a María a través del ángel. Le dijo, no temas, y le dio la noticia y ella se asombra. Pero él le dice, no le dé miedo, no tenga temor. Que Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con la sombra del Altísimo, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo, será. El ángel le está dando una palabra, una promesa, un futuro. Será, no ha sido llamado hijo de Dios. Dice, será. Léase Lucas 1:35 para si alguno no lo ha leído. Y verá. Será llamado hijo de Dios. Entonces ese es el hoy cuando fue engendrado. Y ese es el hoy cuando fue nacido. Claro, para nosotros, eso ya hace más de 2000 años que sucedió. Pero es que 2000 años no hace que se creó la tierra y se creó todo lo que hay. Es que 2000 años no hace que sucedió lo que sucedió en Génesis capítulo 1, por ejemplo. No. Eso hace, pues hombre, 2000 años comparado a eso,
2000 años apenas es ayer, mejor dicho. Si 1000 años es como un día, pues entonces ¿qué hay que hacer 2 días? Pero la creación, es más, antes de la creación, pues imagínense, hermano, la Biblia habla desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. O sea, que Dios sí existe desde y hasta. Esa es la existencia de Jesús como Dios. Como Dios. Lo que también podemos decir, podemos deducir, que si Jesús como Hijo hubiera existido en la eternidad, como una segunda divinidad en la existencia de Dios, si Jesús, hubiese existido como Hijo desde la eternidad, naturalmente que hubiera existido en el cielo, porque en la tierra no se habla jamás que el Padre estaba allá y el Hijo siempre estaría acá. ¿A dónde la Biblia dice? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿dónde la Biblia dice que Jesús como Hijo existiera en la tierra desde la eternidad? Como para decir que el Hijo estaba en la tierra. Pero si no estaba en la tierra, la mente popular trata de describir que entonces el Hijo sí estaba con el Padre en el trono de gloria o en el cielo desde la eternidad. Pues si eso fuese así, naturalmente hubiera tenido que haber existido una madre en el cielo, porque no se puede hablar de hijo si no hay una madre. No se puede hablar de hijo sin dejar de hablar de madre, porque hijo es lo que nace, lo que se engendra y lo que nace. Eso se llama hijo. Porque si bien es cierto, si es creado no es hijo, es creación. Entonces, se tuviera que hablar en la Biblia naturalmente de una madre entonces en el cielo. Entonces ya se tendría que hablar de una familia en el cielo, de un padre y entonces de una madre y entonces de un hijo. Bueno, el unigénito, no hubo más, solo hubo uno de ese, hablemos de ese matrimonio. Pero ¿quién puede hacerse la idea, por Dios, que entonces Dios allá se creó una compañera que se llamó la diosa, y digamos que se casó con ella, y digamos que hubo un hijo de ese matrimonio entre Dios y su esposa? Pues guau, eso sí que suena forzoso. Hermano, en Dios no hay división, ni hay ningún tipo de, ese tipo de división o de pensamiento. Hermano, Dios es único desde la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. La única forma de Jesús existir desde la eternidad es en el Espíritu, porque Él sencillamente, el Espíritu que está en el Hijo que se llamó Jesús, eso se llama Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo. Gloria a Dios. Así que no hay otra conclusión. Bien dice Juan cuando se remonta a la eternidad de antes, a la eternidad pasada, para describir o para encabezar su libro, para darle encabezamiento a su libro, que precisamente Juan es uno de los escritores, uno de los 4 escritores evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Juan es uno de los que más escribe con relación al Hijo.
es el que más menciona al Hijo y al Padre y al Hijo y todo eso. Pero notemos el encabezamiento de su libro, ¿a dónde se transporta Juan? A la eternidad pasada. Y se va, por ejemplo, antes de existir la tierra, antes de existir el sol y todo eso. Dice, en el principio, todavía no existía. Juan se va antes de existir la tierra. En el principio era el verbo. Él no comienza en Génesis 1. Se va antes de eso, quién sabe cuántos siglos más atrás. Se va en el principio era el verbo. Todavía no había tierra. No había sol ni nada de eso. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya eso del verbo es muy conocido por el lector de la Biblia, que es el verbo y todo eso. Así que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el mismo verbo era Dios. Es que Dios era y es la palabra. Era y es la palabra. Antes de él pronunciarla, eso era lo que era Dios, la palabra. Gloria al Señor. Ahora sí, entonces, se viene más acá, la mente de Juan se transporta más acá de esa eternidad pasada. Y entonces Juan comienza diciendo, este era el principio con Dios, o sea, antes de existir todo. Y luego dice, todas las cosas, ahí sí empieza con Génesis capítulo 1. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Por el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién? Por el verbo. El verbo fue el que habló, el verbo que era Dios, fue el que dijo, hágase, sea la luz, sea esto, sea lo otro, hágase, y se formó. Todo el cosmos, se formó todo, se creó todo. Pero Juan es dando la explicación. A Juan se le, digo yo, el Espíritu Santo le prendió una chispa y le dijo, diga esto, Juan. Y aquel verbo fue hecho carne. Ya. Eso no fue la eternidad pasada. Eso fue apenas hace 2000 años en el vientre de una mujer llamada María. Se hizo carne. Ese mismo verbo no mandó uno que estaba al lado suyo llamarse el hijo, llamarse fulano. No, el verbo se hizo. Eso se llama la manifestación de Dios en carne. A eso le llama la Biblia el misterio de la piedad. El verbo se hizo. Ahora, dice que el complemento de eso, Pablo dice, Cristo, o sea, Él es la imagen del Dios invisible. Imagen es lo que se ve. Dios es invisible, a Dios nadie le dio jamás, pero la imagen sí se ve. Entonces, Cristo es la imagen donde se ve Dios. Es la imagen del Dios invisible porque es el primogénito de toda creación. Es el primero, aleluya, de toda creación. Ahora sí viene diciendo, porque en Él, en Cristo, en Él, no como algo así en compañía con otro, sino en Él, en su plan, en su mente. En Él fueron creadas todas las cosas. Y dice cuáles, todo el cosmos, todo lo que está creado en la tierra, en el cielo y debajo y por encima y por todo lado. Aleluya. Y dice, cosas invisibles, visibles, principados, dominios, y todo fue creado por medio de Él y para Él.
Yo puedo decir en esta mañana con toda confianza que Cristo Jesús es el creador de todas las cosas. Bendito sea Dios. Cristo es el creador de todas las cosas. Porque esa manifestación de Dios en carne, que se llama Cristo, eso no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Los seres celestiales allá en el cielo, cuando están haciéndole semejante culto al Cordero, al que había tomado el libro en la mano y lo abrió, y empiezan a hacer semejante culto tan hermoso, ellos lo que comienzan a decir, a darle gloria y honra y todo instrumento suena hacia el Cordero y le dan gloria y honra. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. O sea que el Cordero es el creador de todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, amén. Hermano, aquí van dos cosas. El conocimiento de su doctrina, y para que entendamos que todo está bajo su control. No creamos que la pandemia está tan suelta como la gente cree. Hermano, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Bendito sea Dios. Hay un Dios que tiene control del sol y le dice, sol detente, y el sol se para. Luna también, luna, espera un momentico. Detente, luna, y la luna, el sol, y todo. Así que, hermano, la Biblia dice que a Jesucristo están sujetos todos los principados, todas las potestades, todo. Gloria a Dios. Él es la cabeza, dice ahí, del cuerpo que es la iglesia. No se preocupe, mi hermano, Él es nuestra cabeza, y si Él es nuestra cabeza, el cuerpo va bien direccionado. No nos salgamos de debajo de esa cabeza, porque si usted se sale o yo nos salimos de debajo de esa cabeza, nos perdemos en el horizonte, nos desubicamos de ruta, perdemos de vista el objetivo. No podemos dejar que Él, no podemos dejar, hermano, que nuestras propias emociones nos guíen, nos hagan desviar. No podemos perder la cabeza, porque nos vamos a otro lado y al abismo se va. Un carro sin conductor, andando solo, no lo espera sino el abismo y muerte segura. Por eso el carro debe ir conducido por una cabeza, un hombre o una mujer que lo va guiando, que lo va y lo frena y lo impulsa, y por aquí no, eche por acá y dele por acá y dele por acá y tal. Pero si le da un infarto a esa cabeza que lo va guiando, ese carro no va sino al abismo. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque nuestra meta no es el abismo. Nuestra meta es llegar a la patria celestial. Digamos gloria a Dios, iglesia, allá donde usted está, alabe al Señor. Aleluya. Así que San Juan capítulo 1 es el verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. El Señor había dicho en el Antiguo Testamento, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura, a otro no la doy. Yo no le doy mi gloria, no dejo ver mi gloria a otro. No, otro. Hermanos, la Biblia dice que la gloria de Dios se ve en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículos 4 y 6, dice, no lo voy a leer todo porque es larguito, solo voy a leer la partecita que nos atañe. Dice,
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, porque vieron a Jesucristo y en él manifestada la gloria del Padre, la gloria de Dios. Vimos su gloria, gloria al nombre del Señor. Por eso a él sea glorificado, a él sea la gloria, a él sea la honra, a él sea el imperio, a él sea la majestad, el dominio sobre todas las cosas, y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Se me acabó el tiempo y voy a dejar hasta aquí, y entonces en la próxima oportunidad, si el Señor nos concede, podemos seguir con si podemos llamar una segunda parte de este tema. Vamos a orar en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Y quiero que usted, mi hermano, medite por un momento. O mejor, quédese meditando. Aleluya. En la preexistencia de Cristo. Él es Dios. No existe Cristo aparte del Padre. No existe Cristo aparte, el Hijo aparte del Padre. Él le dijo, yo y el Padre uno somos y ya. Cuando él dijo eso, la gente, uy, piedras, ¿dónde hay piedras? ¿Cómo así que piedras? Para apedrearlo. ¿Y por qué lo van a apedrear? ¿Y por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las buenas obras? Yo les he hecho muchas obras. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Y los judíos dijeron, no te vamos a apedrear por buenas obras, sino por la blasfemia. ¿Y cuál blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Hermano, ellos lo iban a apedrear porque no entendieron. Pero usted y yo, en esta mañana entendemos. Y en lugar de ser como los judíos, buscar apedrearlo, maltratarlo, hermano, levante sus manos y dele gloria a Dios, porque en verdad que él siendo hombre se hace Dios, y verdad que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Me gusta que dice yo soy, no dice yo era. Esa es una expresión humana. Yo era. Yo estaba allá, dice uno humanamente. Yo estaba allá, estaba. Me conozco eso porque yo estaba allá. Pero Jesús no dice, yo estaba como un pasado. Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él habla siempre de un presente. Yo soy antes de Abraham. Yo soy antes de aquello. Yo soy, hermano, Él es el eterno presente.